or anyone um, anyone can watch it after class again. So today we're going to be speaking about the parts of a sentence. We're not going to speak about all the parts of a sentence, but we are going to speak about um, some of the most important parts of sentences and the most frequently used ones. We have heard about verbs, we have heard about subjects, but today we're going to explain what does a subject do, what does a verb do, and what does a um, object of a sentence do, and how they are determined. Why is it important to know this? It is important to understand all of this, but it's not important to memorize the names of the structures. So don't get frustrated or don't get stressed if you find yourself not being able to remember the structure and the formula to make or for making a sentence. Today, we're going to only focus on understanding the concept of how to formulate a sentence in English and what the differences with Spanish what the differences with Spanish are. In order to do this, as every day, I'm going to start by sharing my screen and start writing on the blackboard and making some grammar explanations on the blackboard. So let me go ahead and start sharing it. Share screen. There you go. Accept, start broadcast. There you go. All right. So we're going to go back to notes on which we can take a look at the at today's topic. Today we're going to talk about the structure of sentences in English. For example, we're going to speak about the differences between a subject. We're going to speak about the differences between a verb. And we're going to speak about what an object is. Now, what is the differences between all of them and why is it important to understand the uses of each one of them? Well, es importante conocer cuáles son las diferencias entre el sujeto, el verbo y el objeto de una oración para tener una idea más clara de cómo formular una oración. Muchos llegamos a un punto en los que conocemos muchísimo vocabulario del inglés. A veces hasta nos sorprendemos cuando queremos o nos preguntamos a nosotros mismos o alguien más nos pregunta, ¿cómo se dice esto en inglés? Y nos sorprendemos de que lo sabemos. A veces ese es el primer paso para darnos cuenta de que ya llegamos o ya pasamos un escalón en el aprendizaje de inglés. Pues porque de ahí viene una especie de parte dentro del viaje de aprendizaje en el que nos sentimos estancados, en el que nos atoramos aquí en nuestro avance del aprendizaje inglés. Y esto es precisamente porque estamos todavía juzgando o tratando de sacarle sentido a formar una oración con la lógica que utilizamos para formar frases en español. Y es por eso que el día de hoy vamos a explicar paso a paso cómo formar una frase en inglés para poco a poco empezar a olvidar cómo formar una frase en español o por lo menos no mezclarlo con cuando queremos hacer frases en inglés. Entonces, ¿qué es un sujeto? El sujeto de una oración es la persona o cosa o idea o lo que sea que realiza la acción, el verbo. Los verbos son realizados, son acciones y siempre alguien tiene que llevarlos a cabo. No siempre es una persona, claro que no. Gramaticalmente, muchas cosas, humanos o no, pueden llevar a cabo acciones y realizar acciones. ¿Por qué es importante ponerle especial atención a esto? Bueno, pues porque el español funciona muy diferente y estamos tan acostumbrados al español que nuestro cerebro está acostumbrado a seguir un camino, una lógica para formar oraciones en nuestro idioma. Pero a veces otros idiomas utilizan diferentes caminos, distintas lógicas para llegar al mismo resultado.
Y si tratamos de utilizar la lógica que hacemos en español para formar frases y para decir palabras, que ya lo hacemos sin darnos cuenta, pero nuestro cerebro hace un increíble trabajo acomodando las palabras en donde van, y nuestro cerebro está acostumbrado a esta forma de hacer ejercicio, ya tiene la forma de ejercitar, ya está ejercitado de una cierta forma y con un solo patrón, que el tratar de entender otras lógicas es tan complicado. Y es complicado no nada más porque nuestro cerebro está acostumbrado a una lógica, sino es complicado porque ni siquiera a veces sabíamos que existían otras lógicas, y hacerle entender a nuestro cerebro que existen otras formas de pensar acerca de las oraciones, pues resulta una tarea un poco difícil. ¿Por qué es esto? Vamos a hablar de la lógica del español para hacer una frase. En español, yo siempre utilizo el mismo ejemplo. Si queremos utilizar, por ejemplo, el verbo correr, que en inglés se dice run, nuestro verbo se va a modificar, y en español nuestros verbos se modifican en función de quién realiza dicha acción y en función de en qué tiempo gramatical lo realiza. Hoy no vamos a hablar de tiempos gramaticales ni en qué tiempo gramatical realiza su acción. Vamos a hablar de las personas que realizan la acción. Si una primera persona realiza esta acción, es decir, yo, pues ahora cambia nuestra palabra a corro, ya no es correr. Pero si tú eres quien realiza la acción, la palabra cambia a corres. Y si es ella la persona que realiza la acción, ahora cambia a corre. Y si un grupo de personas son los que realizan la acción, cambia a corren. Y si es un grupo de personas al que yo pertenezco, vamos a decir corremos, ¿verdad? Entonces, nuestro verbo por sí solo nos da información sobre nuestra frase, y estamos acostumbrados a que nuestro verbo nos dé información sobre nuestras frases. En este caso, nuestro verbo modificándose nos da la información de quién realiza la acción. En inglés esto no ocurre. En inglés los verbos permanecen sin importar quién los realice. Pero como los verbos no se pueden modificar en función de quién los realiza, pues tenemos que recurrir y especificar en inglés quién los realiza. Por eso es que en inglés siempre le vemos los pronombres. Y no solo vemos los pronombres, no solamente los pronombres son los sujetos de la oración. Estos pronombres son utilizados para no mencionar al sujeto de la oración, para simplemente referirnos a él o ella o a eso, como precisamente él, ella, eso o yo, sin decir específicamente quiénes son. Pero el sujeto de nuestra oración también puede ser un nombre, también puede ser Gustavo, también puede ser Luis, también puede ser Magnolia. También puede ser Claudia. También puede ser mi primo. También podemos decir qué relación tiene esta persona con nosotros. También podemos decir, señalar una persona a la que se le llama por su profesión. También podemos decir simplemente esa persona, ese sujeto. También pueden ser objetos inanimados como los días, conceptos como los días, u objetos inanimados como the new car, el nuevo auto, mi teléfono, el viernes, el día, aquel sujeto, el oficial, el maestro, mi primo, nombres de personas o el pronombre que utilizaríamos para sustituir a todas estas personas pueden ser nuestro sujeto de la oración. ¿Qué es el sujeto de la oración? La persona o cosa que realiza la acción. ¿Ok? Ahorita vamos a ver unos ejemplos después de que hayamos explicado los verbos y los objetos de la oración. ¿Qué es un verbo? Un verbo, un verb en inglés, es la palabra que representa una acción. Una acción es todo lo que se pueda hacer. Un verbo es la acción que realiza el sujeto o bien el estado del sujeto representado con otros verbos, como el verbo be, ser o estar. Puede ser un verbo de acción, puede ser un verbo de enlace, existen también verbos auxiliares. Los verbos se pueden dividir en muchos tipos de verbos. Verbos modales, pero el día de hoy vamos a hablar de una clasificación de verbos que se divide en dos, que se llaman verbos transitivos y verbos intransitivos. Vamos a hablar, no, recuerden, no es necesario memorizar
cuáles son los transitivos y cuáles son los intransitivos. Únicamente es importante que en este momento pongan atención para que en este momento comprendamos la diferencia entre unos y los otros, pero no necesariamente que recordemos y memoricemos cuáles son cuáles. Eso nunca se los voy a preguntar, nunca va a haber un examen sobre eso, porque realmente no lo necesitamos para saber inglés. Necesitamos entender la diferencia entre unos y otros, pero no memorizar cómo se llaman cada uno. Entonces, ¿qué son los verbos transitivos y los verbos intransitivos? Bueno, los verbos transitivos son verbos que necesitan forzosamente un objeto directo para funcionar. Y los intransitivos son los que no requieren un objeto directo para funcionar. Así que vamos a explicar al mismo tiempo qué es un verbo transitivo y un verbo intransitivo, que explicamos qué es un objeto. Ahora, ¿qué es un objeto de una oración? El objeto de una oración es sobre quién o qué recae la acción del verbo. Vamos a ver primero una lista de verbos transitivos, como por ejemplo, what is the difference between them? La diferencia entre estos verbos transitivos e intransitivos es que estos no requieren un objeto directo y estos sí requieren un objeto directo. ¿Qué significa esto? Bueno, recordemos que los objetos directos son sobre quién o qué recae la acción, es decir, en dónde tiene efecto esta acción. Y hay verbos que forzosamente tenemos que especificar sobre qué tienen efecto, como estos de acá, que no tendrían sentido por sí solos, como estos, que sí tendrían sentido por sí solos. ¿Cómo que no tendrían sentido? Déjenme les doy un ejemplo sencillo con el pronombre I. Si yo digo I read, significa yo leo. O simplemente leo, ya que como les digo, como les he mencionado anteriormente, en español el uso de pronombres no es muy frecuente porque nuestro verbo ya nos dice quién realiza la acción y no es necesario utilizar el pronombre. Así que I read puede traducirse como yo leo o simplemente como leo. ¿Qué haces? Leo. Yo soy una persona que lee, quiero decir que yo leo. Esto tiene sentido por sí solo. Pero si dijéramos I love, esta frase, si alguien me dijera, teacher, ¿qué significa I love? Cualquier maestro les diría, pues nada, realmente esa frase no tiene sentido y por lo tanto es imposible de traducir al español, porque pues sería un sinsentido. No significa nada a menos que haya un objeto directo, que especifiquemos qué es lo que ama el sujeto de la oración, en este caso, yo. I love you. Aquí estamos utilizando you como objeto de la oración, sobre quién recae este verbo, a quién amo, vaya. Tampoco tiene nada de sentido, por ejemplo, estas dos palabras juntas. I want no significa nada, por lo tanto no tienen traducción. Esto sería un sinsentido. Si tú dijeras I want, cualquier persona se quedaría esperando a ver qué quieres. Estas dos palabras sí se utilizan transitivamente en español. Sí, a veces decimos amo sin nada más, sin ningún contexto. A veces decimos quiero sin ningún contexto. Sin embargo, en inglés estos son estrictamente intransitivos. Es que quiere decir que I want no tiene sentido para nada a menos que digamos qué es lo que quiero. I want some pizza. Quiero un poco de pizza. ¿Ok? Y en este caso, pues, el sujeto de la oración es la pizza, es sobre quien tiene efecto el verbo de querer. Y por lo tanto hay dos tipos de verbos, transitivos e intransitivos, y esto únicamente lo vamos a aprender y empezar a poner en práctica conforme vayamos, valga la redundancia, practicando el idioma inglés activamente con conversaciones y actividades. Vamos a hablar un poco más sobre verbos. Vamos a hablar un poquito sobre la pronunciación, nada más para expandir nuestro vocabulario un poco, de los verbos más comunes en inglés. Y vamos a hablar de la mayoría de ellos y hacer énfasis en algunos otros. Uno de los verbos más comunes del inglés es el verbo be, que usualmente se utiliza como un verbo de conexión, un linking verb, que es utilizado para indicar el estado o condición de algo o alguien. Por ejemplo, lo utilizamos para hablar de la profesión que tenemos o que alguien más tiene, igual que en español. Soy profesor, soy doctor, ella es profesora, ella es doctora, somos profesores, somos doctores, somos carpinteros, somos estudiantes.
Como saben, be significa ser o estar. Y como les explicaba ayer, ser y estar en español tienen muchas variantes. Entonces, siempre que digamos soy, somos, son, vamos a utilizar el verbo be en inglés. Por ejemplo, soy profesor. I am a teacher. Vamos a tener una clase completa sobre esto, sobre el verbo to be. Me parece que en esta semana o la próxima, pero el verbo be está aquí, en am, en una de sus variantes. Podemos encontrar el verbo be en una oración como they are happy. Son felices. Recordemos que no siempre es necesario traducir el pronombre en inglés porque nuestro verbo en español nos dice quién es feliz, quién realiza esta acción. Son felices. They are happy. Are es el verbo be conjugado a el plural. Y pues nuestro último adjetivo que vamos a utilizar como objeto de la oración sobre el cual recae la acción de ser. El segundo verbo más común en el idioma inglés es el verbo have. El verbo have, que como sabemos al final se pronuncia casi como una F, have, es un verbo con muchísimos usos. Se utiliza como auxiliar del presente perfecto, se utiliza como consumir o comer, pero en la mayoría de los diccionarios y la mayoría de las personas lo conocemos como sinónimo de possess. Poseer, have, lo podemos traducir al español como tener, poseer, en algunas situaciones consumir o comer. Lo podemos utilizar como auxiliar de los tiempos perfectos. Those are all of the definitions. Let me give you some examples. Vamos a dar un par de ejemplos con todos estos usos, como tener, como poseer, pues lo vamos a utilizar como, por ejemplo, tengo 2 autos. I have 2 cars. Tengo 2 autos. I have 2 cars. No vamos a decir yo tengo, porque yo tengo sería algo redundante. Así que tengo 2 autos. I have 2 cars. Como consumir o comer, vaya, este es un uso que la palabra tener no tiene en español. De hecho, no tenemos un verbo general para la acción de consumir o comer. Usualmente decimos si es una bebida, decimos tomar. Estoy tomándome una cerveza, estoy comiéndome un pastel, estoy fumando un cigarro. Todas estas cosas que se pueden, que comer, tomar, fumar, son sinónimos de consumir. Todos podemos decir consumiendo comida, consumiendo una cerveza, consumiendo cigarro. Y have es sinónimo de consumir, de consume en inglés, y por lo tanto podríamos decir, estoy tomándome una cerveza, I'm having a beer. Utilizamos también para la comida, estoy cenando, por ejemplo. No existe un verbo para cenar, pero se dice consumir la cena en inglés. Así que decimos, I'm having dinner. Estoy fumándome un cigarro. Podemos decir bien directamente I'm smoking a cigarette o decir lo más común que es I'm having. I'm having a cigarette. I'm having a cigarette. All right, this is a very wide used verb. We're going to go with the next verb, which is a verb do. ¿Alguna pregunta hasta estos dos verbos o hasta los verbos transitivos e intransitivos? Anyone? No questions? Awesome. Awesome. We're going to go with the verb do, right? The verb do es un verbo que tiene muchísimos significados, así como el verbo have, y se utiliza en un montón de variables. ¿Perdón? I think Miriam has a question. Oh, go ahead. And I'm having dinner. It also could be with it and
Okay, ¿tú? O Ok. sea, también se puede usar I'm eating, I'm eating dinner o solo es having. No estaría incorrecto definitivamente, pero sí no es algo que se use. O sea, si lo dices, definitivamente se va a entender, tiene sentido gramaticalmente hablando, pero pues no es una frase que se escuche mucho, sí va a sonar diferente a lo común. Porque sí, lo más frecuente de usar es having dinner. Entonces siempre es mejor having. Sí, definitivamente having es lo más adecuado de usar. Ok, gracias. You're welcome. All right, any other questions? No, all right, sorry. I'm going to put this up here because here in this little window is where I can see if someone raises their hand. So I'm going to put it up here. All right. Do. This is the last verb that we are going to explain individually. You guys are going to receive a list of the 10 most common verbs, their meaning, and a few examples. And you're also going to receive a document explaining transitive and intransitive verbs and all of the parts of a sentence. Now, we're going to talk about the verb do. The verb do can be transitive, it can be intransitive, it can be an auxiliary verb, it can be the main verb. Este verbo es un verbo que mucha gente confunde y con este vamos a terminar la lista de verbos porque ahora vamos a explicar y vamos a tardarnos un ratito en explicar el verbo do. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido que podamos, así que presten especial atención porque tenemos que dejar tiempo para la práctica de conversación. Right? Entonces, ¿cuál es la importancia del verbo do en inglés? Bueno, el verbo do es muy importante porque tiene muchos significados. Como verbo principal de una oración, es decir, como la acción que realiza el sujeto, y como verbo auxiliar. ¿Qué es un verbo auxiliar? Un verbo auxiliar es algo que necesitamos en inglés porque esa es la forma en la que la lógica del inglés funciona, a diferencia de la lógica del español. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en español, como les mencionaba anteriormente, la lógica del español dicta que nuestro verbo nos dé información sobre nuestra frase. ¿Qué información tenemos que tener sobre nuestra frase? Bueno, por ejemplo, si decimos... Claudia hace ejercicio todos los martes. La lógica del español nos dicta que, vaya, mencionamos a nuestro sujeto y después, aún así, modificamos nuestro verbo en función de quién lo realiza. Seguimos con el objeto de la oración y los complementos de la oración. Hace es un verbo transitivo porque Claudia hace no tiene sentido sin qué es lo que hace, ¿verdad? Así es como sabemos cuando un verbo es transitivo o intransitivo. Esa es la lógica del español, este orden. La lógica del inglés nos dice primero que, ¿saben qué? Vamos a ver antes, ignoren este ejemplo, porque este ejemplo era el segundo que tenía que explicar. Ahorita vamos a volver a ese. Pero vamos a explicar el ejemplo de la frase I love you. Right? Esta es una frase muy común, todo el mundo conoce, que se puede traducir al español como te amo. ¿Y cuál es la diferencia entre la estructura y la lógica de cada uno de los idiomas? Bueno, pues que en español, que estoy representando así con este dibujito, nuestro verbo se modifica en función de quién lo realiza, por eso es que no tenemos que ponerle un yo te amo, no es necesario decirlo, porque el verbo ya no es amar, sino amo, ¿ok? Nos indica quién realiza la acción, así que aquí está en inglés, en la lógica del inglés, tenemos un pronombre al principio especificando siempre quién realiza la acción.
tenemos el verbo por sí solo en su forma infinitiva, se le llama en gramática, pero es la forma base sin modificaciones del verbo en inglés. Así la tenemos. Y luego tenemos el objeto de la oración, sobre quién o sobre qué recae la acción. En este caso es sobre ti, que ponemos al principio con un te. Este objeto de la oración en español va al principio y se puede modificar también como la amo, en inglés sería I love her. Los amo, en inglés sería I love them. Lo amo, no sé, a lo mejor refiriéndonos a nuestro perro, lo amo. Bueno, pues en inglés diríamos I love it. I love it. I love it. Right? Entonces, la lógica del español nos indica a utilizar esta estructura en la que se modifica el verbo, pero en inglés, pues a veces tratamos de modificar los verbos en función de quién los realiza, sin pensar que pues el inglés funciona completamente diferente y es un poco más sencillo, ya que siempre vamos a utilizar la forma base de cualquier verbo. Ahora sí, volviendo a este ejemplo un poquito más complicado, bueno, pues tenemos la misma estructura que en la frase I love you, pero pues definitivamente un poco más compleja, con vocabulario diferente. Y pues vamos a ver cómo lo diríamos en inglés. Ahora, use hace, porque estaba buscando un ejemplo que tuviera el verbo do, pero este hace no aplica aquí. Bueno, sí podría aplicar, pero vamos a hacerlo más claro. Vamos a decir, Claudia, she does, all right. So, anything that is an activity, cualquier cosa que sea una actividad es algo que se puede hacer. Pequeño paréntesis, vamos a explicar súper rapidito la diferencia entre do y make para que sepan por qué hice la elección de do aquí. Do y make ambas se traducen al español como hacer. Sin embargo, do es más parecido a realizar. Es sinónimo en inglés de carry out, que es realizar o hacer de una forma más formal. Y make es más sinónimo de crear, create, o de construir, build. Es en la mayoría de las situaciones cuando tenemos un resultado, un producto físico y visible. Como por ejemplo, hacer comida, make food. Sin embargo, también tiene sus excepciones, como por ejemplo para el ruido, que no es un producto físico que se pueda ver, pero se puede percibir con los sentidos. Podemos escuchar un ruido, así que para hacer ruido también decimos make noise. Pero vamos a utilizar do, por el contrario, cuando realicemos actividades. No podemos realizar ruido, ni podemos realizar, no sé, no podemos realizar productos físicos, ¿no? O por lo menos escucharía raro decir realicé un edificio en lugar de hice un edificio o construí un edificio. Do es para cosas que se puedan realizar, como por ejemplo, no sé, una persona que realiza coaching y asesorías de inglés. Claudia does English coaching, right? Entonces, vamos a utilizar do como verbo principal de la oración, así como en este ejemplo de aquí. El verbo do es aquí el verbo principal de la oración. Significa hacer. Cuando el verbo do tiene un significado dentro de la oración individual, refiriéndose como verbo transitivo a el siguiente significado, perdón, al siguiente resultado o al objeto sobre el cual recae el verbo hacer, entonces, pues sabemos que es un verbo transitivo que requiere un objeto directo dentro de la oración. Cuando tenemos un objeto directo dentro de la oración requerido por el does, pues sabemos que este es el verbo principal de la oración con un significado individual e independiente de cualquier auxiliar. Pero el verbo do no nada más funciona como verbo principal para decir que alguien hace algo. Como por ejemplo, I do karate.
yo hago karate, I do karate, porque es una actividad. En este caso, I do no funciona por sí solo y necesita, en estos dos casos, I do no funciona por sí solo y necesita un objeto de la oración para que haga sentido. Esto únicamente cuando es el objeto, perdón, el verbo principal de la oración. Pero hay situaciones en las que vamos a encontrar do y algún otro verbo porque do va a estar funcionando como auxiliar. ¿Qué es un auxiliar? Volvemos al ejemplo de la lógica del español y del inglés. Como en español nuestros verbos nos dan información sobre nuestras frases y en inglés no, los verbos no nos dicen nada sobre nuestra clase, tenemos que recurrir a otras herramientas y esos son los verbos auxiliares. Y los hay varios. Los hay do para el presente simple, junto con el verbo be, que es el auxiliar para las oraciones que involucren el verbo be. Para todos los demás verbos se utiliza el verbo do, que puede sustituir a cualquier verbo, y ahorita les explico por qué. Tenemos el auxiliar have para los tiempos continuos, el auxiliar will para los tiempos futuros, etc. Pero en este momento vamos a analizar únicamente el verbo do como verbo principal, que ya lo acabamos de hacer, y ahora como verbo auxiliar dentro de una oración. Las frases en inglés no nos dan nada más de información, más bien los verbos en inglés no nos dan nada más de información sobre nuestra frase, más que ese es el verbo y ya. Pero una frase nos puede dar más información, nos puede dar información sobre una oración negativa, una oración afirmativa, una oración interrogativa, una oración en el pasado, una oración en el futuro, etc. Nos puede dar muchísima información diferente nuestra frase, nos puede decir todo eso sobre las ideas que queremos dar a entender. En español, nos damos cuenta de toda esta información de distintas formas a cómo se hace en inglés. En inglés lo hacemos con los verbos auxiliares. Ya viendo a los ejemplos, vamos a poner como ejemplo otra vez, I love you. Cuando nuestra frase es afirmativa y no es interrogativa ni negativa, no necesitamos ningún verbo auxiliar, porque nuestra frase se sostiene por sí sola. Tenemos la estructura más sólida de las frases en inglés. Verbo, sujeto más verbo más objeto. Aquí lo tenemos en todas las frases afirmativas en presente simple. Pero ¿qué tal si la frase fuera negativa? Bueno, en la lógica del español únicamente agregamos un no al principio de la oración. Al te amo. Antes era un te amo y ahora con el no al principio es completamente lo contrario. Bueno, cuando queremos hacer una frase negativa en inglés, tenemos que utilizar el auxiliar do más la palabra not, que en el 99% de los casos se van a contraer y sonar simplemente como don't. Pero en inglés no va al principio, en inglés va en medio entre el sujeto y el verbo que el sujeto realiza. Así que no te amo en inglés sería I don't love you. No te amo, I don't love you. Y esto funciona con con todas las frases que lleven esta estructura. Me encanta Sorry, la teacher. pizza. Sí, perdón. I can see you scream. Oh, I'm sorry. Thank you very much. Thank you, thank you. Cuando eso pase, inmediatamente interrúmpanme para ponerla otra vez. All right. So we are here. In the sentence I love you, vamos a poner el don't en medio para hacerla negativa y hacerla un no te amo. Y lo mismo pasa, como les iba a mencionar, con todas las frases que lleven la misma estructura, como por ejemplo, me encanta la pizza. Bueno, ahí involucraríamos el mismo verbo. Vamos a decir simplemente quiero pizza. I want pizza. Pero si fuera lo opuesto, si fuera no quiero pizza, no pondríamos el no al principio con el español, sino en medio de nuestro verbo y de nuestro sujeto. Agregamos el don't, que es el verbo do combinado con not. I don't want pizza. No quiero pizza. Right? Aquí tenemos un verbo auxiliar diciéndonos que nuestra frase es negativa, pero los verbos auxiliares también los vamos a hacer para indicar que nuestra frase es una pregunta. En inglés no vamos a utilizar signos interrogativos de apertura, únicamente el de clausura, pero nuestras frases van a empezar con do o con does. Mucha gente se complica mucho preguntando, teacher, ¿cuál es la diferencia entre do y does? La verdad es que solamente son
conjugaciones diferentes en función de quién las realiza, pero do y does son exactamente lo mismo. Nada más los vamos a utilizar cuando sea él o ella, vamos a utilizar does, y para todo lo demás vamos a utilizar do. Okay, pero siempre es lo mismo. Do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? Bueno, pues preguntaríamos con el do al principio, que es el verbo auxiliar que nos indica que nuestra frase va a ser una pregunta. Ahora vamos a tener la misma estructura que una frase afirmativa, pero con un do al principio. Tenemos nuestro sujeto, seguido de nuestro verbo, seguido de nuestro objeto. Sujeto, perdón, seguido de nuestro verbo, seguido de nuestro objeto. La estructura más sólida del inglés, sujeto, verbo, objeto. Y en este caso le vamos a agregar un auxiliar al principio, indicando que es una pregunta y nuestro signo de interrogación de clausura. ¿Por qué es importante repasar esto tantas veces como sea posible? Porque es importante mencionar que siempre tenemos que agregar el verbo do para hacer una oración negativa entre el sujeto y el verbo, o al principio de la oración para hacer una pregunta que lleva la misma estructura con un signo de interrogación al final. Bueno, pues porque esto incluso en los niveles avanzados se nos empieza a olvidar y empezamos a cometer errores en los nuevos tiempos gramaticales que conocemos. Porque en todos los tiempos gramaticales se utiliza la misma estructura, pero cambiando de auxiliares, cambiando de tipo de conjugación en el verbo. A veces vamos a utilizar sujetos que son más complicados que decir simplemente el pronombre. Así que es importante estudiar esto tantas veces como se pueda. Tantas veces la estructura que lleva una pregunta, la estructura que lleva una negación y la estructura que lleva una afirmación, porque es lo mismo en todos los tiempos gramaticales y aún así siempre hay pequeñas situaciones en las que se nos dificulta formar una palabra, perdón, una oración. Vamos con un último ejemplo de una conjugación utilizando el verbo do. Por ejemplo, mi maestra disfruta de viajar. My teacher enjoys traveling. Esta es una oración afirmativa que siempre el verbo do, es una pequeña explicación que me inventé por ahí, el verbo do sustituye a cualquier verbo de forma implícita, es decir, que hay un do ahí escondido atrás de enjoy. Todos los verbos pueden ser sustituidos por do. Y esto es porque do, cuando funciona como auxiliar, do tiene el mismo significado que el verbo, pero no lo mencionamos aquí afirmativamente para no sonar más redundante. My teacher enjoys traveling. De hecho, esto es tan cierto que si agregáramos la palabra do aquí, no cambiaría para nada el significado de la oración. My teacher do enjoys traveling, or my teacher enjoys traveling, es exactamente lo mismo y transmite la misma idea en inglés. Porque do es como una confirmación que tiene el inglés para, vaya la redundancia, confirmar el verbo principal. Esto lo podemos ver en las... bueno, pero vamos a dar el ejemplo del uso y lo vemos en dónde más lo podemos ver. Si queremos hacer esta oración negativa, es decir, que mi maestra no disfruta de viajar, pues simplemente vamos a agregar un do y not en medio del sujeto, que en este caso no es I ni un pronombre, sino es my teacher, y el verbo que es enjoys. Pero teacher, esta es una tercera persona, es un ella o él. Y recordemos que cuando ella o él realiza la acción, pues en lugar de usar do usamos does, pero son exactamente lo mismo. Y does combinado con not suena doesn't. Entonces, my teacher doesn't enjoy, vamos a eliminarle la S a enjoy porque nuestro verbo auxiliar ya está conjugado a la tercera persona. Otro uso de los verbos auxiliares, recibir todas las modificaciones que tienen que hacerse en una frase por distintas razones, como por ejemplo, se modifica de does a doesn't para indicar que toda la frase es negativa, se modifica de do a does para indicar que una tercera persona está realizando la acción y que el verbo principal ya no tenga que sufrir dicho cambio, y cambia por completo el sentido de la oración. A mi maestra no le gusta viajar. My teacher doesn't enjoy traveling. Y lo mismo para hacer una pregunta. A mi maestra le gusta, mi maestra disfruta de viajar.
Bueno, pues empezaríamos nuestra pregunta con does en lugar de do, pero igual, el mismo auxiliar, solo que modificado al principio. Does my teacher enjoy traveling? Y un signo de interrogación al final. Does my teacher enjoy traveling? ¿A mi maestra le gusta viajar? ¿Por qué les digo que does es como un sustituto fantasma del verbo principal? Bueno, pues porque lleva el mismo significado. A esta pregunta de ¿a mi maestra le gusta viajar? Podríamos responder con yes, que significaría simplemente sí, o bien podríamos responder como sí, sí le gusta, y decir simplemente yes, she does. Yes, she does. Y en este sentido, does o do se puede traducir como cualquier verbo. Si nos preguntaran, oye, ¿a ti te gusta bailar? Y tú dijeras, sí, sí me gusta. Aquí I do va a estar sustituyendo el verbo gustar. Yes, I do. Sí, sí lo hago. ¿Y hago qué? Pues que me guste. Si hago esa acción de que me guste bailar. Oye, ¿a tus padres les gusta viajar? Otro verbo que no sea gustar. Oye, ¿tus padres salen a correr en las mañanas? Do your parents go out and run every morning? Sí, sí salen a correr. O también lo hemos visto en las traducciones al español, las doblajes como sí, sí lo hacen. Yes, they do. Yes, they do. ¿Tu familia celebra Halloween? No, no lo celebran. No, they don't. ¿O ustedes celebran Halloween? No, no celebramos. Pues decimos we don't. El no no es necesario. Podemos utilizar únicamente el pronombre. Ni el no ni el sí son necesarios. Son un poquito más enfáticos, pero simplemente I do tiene sentido como si realizó esa acción. They do, they don't, we don't. ¿Ustedes estudian ciencias sociales? No, no estudiamos ciencias sociales. Podríamos decir simplemente no, we don't. O simplemente we don't. ¿Quieres una cerveza? Do you want a beer? No quiero. I don't. Right? Por eso es que se dice que don't sustituye a todos los verbos principales de una oración. Any questions so far before we move on to practice? Preguntas antes de que pasemos a la práctica del día. Sure. No, teacher. Awesome, awesome. All right, let's go ahead and start with the practice. Entonces, como saben, todos los días vamos a tener una pequeña práctica de conversación al final. No siempre va a ser una conversación guiada con un diálogo como este, pero en la mayoría de las ocasiones va a ser así. Esta práctica de conversación se les comparte todos los días a través del grupo de WhatsApp y se espera que no nada más la practiquemos durante la clase, el día de la clase, sino que todos los días dediquemos a lo mejor un tiempo a estudiarla fuera de clase, recordar cómo fue la pronunciación que hicimos en clase, a lo mejor ver la repetición de la clase leyendo la conversación para darme una idea de cómo se pronuncian las palabras, buscar las palabras en internet que no conozco, que es algo que también vamos a hacer durante las clases, pero también podemos buscar las oraciones y frases que no conocemos, traducirlas en Google para tener una mejor idea de cómo se pronuncia y qué significan. Podemos hacer un montón de cosas más con esta práctica. Podemos preguntar en el grupo de WhatsApp si alguien quiere practicar y va a hacerlo a través del chat de voz que tiene WhatsApp ahora desde hace un tiempo. Si su chat de WhatsApp no lo tiene, actualicen su aplicación de WhatsApp para que le salga el chat de voz. Pero es como una sala de chat, pero en voz, que tienen todos los grupos disponibles. El sentido, el motivo de hacer estas prácticas de conversación son varios. No importa si tenemos un nivel principiante, muy principiante o avanzado o muy avanzado de inglés, siempre nos vamos a topar con cosas que podemos mejorar. Y en cada conversación yo les voy a ofrecer la retroalimentación de lo que cada uno puede mejorar. Así que van a notar que voy a ser más estricto con unos,
que con otros, pues porque algunas personas con un nivel más avanzado de inglés, pues les voy a hacer correcciones más especializadas sobre puntos más estrictos de pronunciación que a otras personas no les voy a hacer, ya que a ellos les voy a estar corrigiendo otras áreas de oportunidad que yo note en su forma de hablar inglés, que pues son necesarias ahora más que las correcciones que les voy a hacer a los demás. Entonces, ¿qué les estoy diciendo con esto? Que a todo el mundo va a tener feedback y todo el mundo va a tener corrección. No importa que también lo hagamos, yo voy a ponerme muy estricto y encontrar algo en qué corregirles, porque esa es la forma en la que se mejora el inglés. Hablándolo, dándonos cuenta que algo está mal y esforzándonos por mejorar esa pequeña cosita que sabemos en ese momento que está mal, sin concentrarnos y sin pensar en todo lo demás que podemos mejorar, sino mejorar una cosa a la vez, paso a paso. Y no necesariamente seguir un orden, sino lo que tengamos enfrente. Y en este caso, pues las pequeñas correcciones que les haga todos los días puede ser su camino directo a dominar el inglés eventualmente. Entonces, voy a leer toda esta conversación de corrido, lo que dice la persona 1 y la persona 2, lo voy a leer todo yo, para que escuchen bien todo lo que, cómo se pronuncian todas y cada una de las palabras incluidas en la conversación. Y también pongan especial atención a cómo se conectan dichas palabras, pongan atención a palabras que a lo mejor no sepamos qué significan para analizarlas después, estructuras que no reconozcan, presten atención a si alguna estructura no tiene sentido, díganme, teacher, ¿por qué eso está escrito así? ¿Podría explicarme? Y yo, claro que sí, con gusto, te voy a explicar por qué dice eso ahí, qué significa, cómo se usa. Recuerden que entre más preguntas me haga cada quien, más rápido van a aprender inglés. Entonces, vamos a darle. Person 1. Hi there. How are you today? I'm doing well, thanks. And you? I'm good too. What do you usually do in the mornings? I'm not a morning person. I usually sleep in. Do you like to drink coffee in the morning? Yes, I do. I love having a cup of coffee to start my day. How about you? Tea, maybe? No, I prefer orange juice. So, do you work or study during the week? I work. I'm a teacher. What about you? What's your job? I'm a software developer. I work for a tech company. Do you enjoy your job? Yes, I love teaching. It's rewarding. How about you? Do you like working with computers? Absolutely. I find it fascinating. By the way, do you have any hobbies? Yes, I enjoy reading and hiking. How about you? What do you do for fun? I like playing video games and watching movies. So, do you have any plans for the weekend? I'm planning to visit some friends. What about you? Any weekend plans? I'm thinking of going to the beach. Do you like spending time outdoors? Yes, I do. Nature is refreshing. So, are you a beach person? Definitely. I love the sound of waves. Well, it was nice chatting with you. Have a great day. You too. Take care. All right. ¿Qué vamos a hacer después de que cada uno lea? Definitivamente cada uno va a leer una parte de este texto. Cada uno va a tener esta conversación conmigo y después la van a tener esta misma conversación entre ustedes. Después de que cada persona haya leído, y más bien, durante la lectura de cada persona, voy a ir subrayando con un color así sutil como este verde para que no los distraiga mientras esté haciendo estas marcas, pero voy a ir señalando las palabras en las que hayamos tenido, en las que yo haya escuchado una parte de nuestro inglés en la que podemos mejorar, si pronunciamos mal una palabra, si conectamos mal una palabra con otra, o si simplemente pueden mejorar algo de lo que estamos diciendo y de lo que estamos leyendo, pues lo voy a subrayar, lo voy a marcar con verde, así como este verde de aquí. Y después de que terminen, vamos a dar una retroalimentación de cada una de las palabras que estamos diciendo. Así que, por favor, tratemos de cometer tantos errores, no hay que
no, que no nos dé nada de vergüenza hablar como sintamos hablar en ese momento, porque es mejor que los errores salgan lo antes posible, porque de esta forma podemos arreglarlos lo antes posible. Y lo vamos a leer un par de veces cada quien para que después de haber corregido estos errores tengamos la oportunidad de practicarlo nuevamente, tratando de hacer uso de la pronunciación y la estructura correcta de las oraciones que vamos a estar haciendo y pronunciando, las palabras que vamos a estar pronunciando, y que eso también sirva de retroalimentación para las demás personas. Así que por favor, pongan atención a cómo las demás personas están leyendo. No porque alguien más esté practicando y yo le esté haciendo correcciones a esta persona, quiere decir que esto no nos sirva. Esto es parte de la clase, esto está dirigido, cada una de las correcciones que le haga una persona están dirigidas a todas las personas, porque cualquier corrección que haga nos sirve a todos escucharla. Right? Entonces, es importante, esta es la parte en la que más atención tenemos que poner durante la clase. La parte de gramática, pues la podemos volver a ver, podemos leer el documento de práctica, pero esta es la parte en la que nuestro inglés individual es corregido y en la que practicamos. Así que siempre consideren la parte de práctica como la parte principal de la clase y a la que le tenemos que poner más atención, ¿ok? Very good. Vamos a empezar primero con, vamos a irnos por lista. Tenemos primero a Adela. Adela, how are you today? Hi, I'm good, thank you. I'm glad to hear that. Okay, I am going to be person 1 and you're going to be person 2, okay? Okay. All right. Hi there, how are you today? I'm doing well, thanks. And you? I'm good too. What do you usually do in the mornings? Well, I usually wake up early and make breakfast. What about you? I'm not a morning person. I usually sleep in. Do you like to drink coffee in the morning? Yes, I do. I love having a cup of coffee to start my day. How about you? No, I prefer orange juice. So, do you work or study during the week? I work. I'm teacher. What about you? What's your job? I'm a software developer. I work for a tech company. Do you enjoy your job? Yes, I love teaching. Rewarding. How about you? You like working with computers? Absolutely. I find it fascinating. By the way, do you have any hobbies? Yes, I enjoy reading and hiking. How about you? What do you do for fun? I like playing video games and watching movies. So, do you have any plans for the weekend? I'm thinking of going to the beach. Do you like spending time outdoors? I think you were person 2 here. Okay. I'm planning to visit some friends. What about you? Any friends? Oh, yeah, we missed up that one. All right. I'm thinking of going to the beach. Do you like spending time outdoors? Yes, I do. Nature is refreshing. So, are you a beach person? Definitely. I love the sound of the waves. Well, it was nice chatting with you. Have a great day. You too. Take care. Thank you very much. I appreciate it, Adela. All right, let's analyze first. First, we have this word right here, teaching. All right. The letters, the combination of the letters CH have different pronunciations, okay? Ayer hablamos de la pronunciación de muchas letras, no hablamos de todas las pronunciaciones de cada letra, ni de todas las pronunciaciones de las combinaciones de letras. Tenemos esta combinación de letras en inglés, SH y CH,
Ambas se pronuncian diferente y ambas tienen más de una pronunciación. CH se puede pronunciar como ch, se puede pronunciar como sh, o se puede pronunciar como k, como k, como por ejemplo en el caso de tecnología en inglés, se dice technology con el sonido de una K y se escribe con CH. En el caso de teaching, aquí adapta el mismo sonido que en inglés, es un sonido corto. Entonces, en lugar de pronunciar teaching, vamos a pronunciar teaching, right? Try to make it closer. Vamos a tratar de hacerlo más cerrado, más acentuado. Teaching. Then we have the word nature right here. The word nature. La letra T es una letra que también tiene muchas pronunciaciones diferentes. En muchos casos suena igual que la CH o igual que la G, como ch, ch. Y este es uno de esos casos. En esta palabra, la letra A va a tomar exactamente esa pronunciación, como se deletrea, A. Entonces, vamos a empezar con ney, ney. Aquí la T tiene un sonido de ch, ch. La U, perdón, la U aquí tiene un sonido de schwa, suena como Y al final tenemos el sonido y la letra I aquí es muda. Entonces, esta palabra se pronuncia nature, Después del sonido ch que hace la T, hacemos el sonido para conectar con el sonido chur. Vamos a tratar de no pronunciar como chur o como chore, porque no es ni U ni O, sino chur. Nature. All right, ¿puedes repetir nature, Adela? Nature. Nature, very good, good job. And then we have, you're welcome. Then we have this word right here. And this word right here, el diptongo de la E y la A van a hacer el sonido I. Este va a ser el sonido que conocemos como B. Entonces empieza con B, y la C y la H hacen el sonido corto. Ch, beach. Y esta ahí pues es un poquito alargada. Muy bien, perfecto. Beach. Good job. All right, any questions? Any questions, anyone? No questions. All right, anyone else? No? Very good. Let's go with the next person so we can get this done before we finish with the class. All right, the next person is going to be the next in the list, which is going to be Alejandra. Alejandra, can you hear me? ¿Me escuchas? Hello, teacher. Yes. Awesome. All right, so you are going to be person 1, and I am going to be person 2. Okay. Okay. All right. Go ahead. Hi there. How are you today? I'm doing well, thanks. And you? I'm good too. What do you usually do in the mornings? I'm not a morning person. I usually sleep in. Do you like to drink coffee in the morning? Can you hear me? Yes, but I am person number one. Oh, I'm sorry. I read the wrong one, right? Number 2. Yes, I do. You know what? Let's start over. I got super confused. I was changing rooms. So let's go ahead and start over. Okay. Hi there. How are you today? I'm doing well, thanks. And you? I'm good too. What do you usually do in the morning? Well, I usually wake up and make breakfast. What about you? I'm not a morning person. I usually sleep in. Do you like to drink coffee in the morning? Yes, I do. I love having a cup of coffee to start my day. How about you? Tea, maybe? No, I prefer orange juice. So, do you work or study during the week? I work. I'm a teacher. What about you? What's your job? I am a software developer. I work for a tech company. Do you enjoy your job?
Yes, I love teaching. It's rewarding. How about you? Do you like working with computers? Absolutely. I find it fascinating. By the way, do you have any hobbies? Yes, I enjoy reading and hiking. How about you? What do you do for fun? I like playing playing video video games games and and watching watching movies. movies. So, do you So, have do you any have plans any for the plans for the weekend? weekend? I'm planning to visit some friends. What about you? Any weekend plans? I am I am thinking thinking of of going to the going to the beach. beach. Do you Do like you like spending spending time time outdoors? outdoors? Yes, I do. Nature is refreshing. So, are you a beach person? Definitely. Definitely. I love I the love the sound of the sun of the waves. waves. It was It was nice nice chatting with chatting you. with you. Have a Have great a day. great day. You too. Take care. All right. Thank you very much. I appreciate it. ¿Cuáles son los pequeños, bueno, las áreas que podemos mejorar en inglés? Bueno, la primera la tenemos aquí. Bueno, fue esta la que tú dijiste. Vamos a pronunciarla, si puedes repetir después de mí. Usually. Usually. Perfect, good job. Luego aquí noté que dijimos I am, entonces cuando esté contraído vamos a tratar de decirlo corto. Am. I'm a software developer. I'm a software developer. Very good. También para sonar un poquito más natural, hay que tratar de no separar las palabras y decirlas más como si fueran una sola. Entonces, no hacer la separación entre I'm a, sino I'm a. I am a software developer. Go ahead. I'm a software developer. Perfect. Good job. Lo mismo pasa cuando conectamos el pronombre it con algún verbo. Aquí tenemos un sujeto, un verbo y un objeto, en este caso it, porque find es un verbo intransitivo. Entonces lo encuentro fascinante. I find it fascinating. Lo que quise corregir ahí es que también separamos mucho el find del it y hay que hacerlo sonar como si fuera una palabra. I find it fascinating. Okay, I find it fascinating. Perfect, perfect, good job. And then this one. Esta es una que es muy común, que hacemos un sonido como de al principio de las palabras que empiezan con S y son seguidas de una consonante en inglés, porque en español no existen palabras que empiecen con S y estén seguidas de una consonante. Entonces tendemos a, sin darnos cuenta, agregarle el sonido al principio. Spending, spending, right? Entonces vamos a tratar de empezar estas palabras con el sonido spending. Can you repeat spending? Spending. Casi, casi. Todavía agregamos que el primer sonido que hagas sea spending. One more time. Okay. Spending. Spending. Good job. All right. Y aquí, bueno, pues esta O de aquí de esta palabra en inglés tiene el sonido de a, right? En esta palabra en específico y va a sonar outdoors. Outdoors. No es tanto como a, sino más bien como a. Son diferentes, son sonidos parecidos para nosotros que hablamos español, pero poco a poco vamos a ir agarrándole a los diferentes sonidos. Outdoors, outdoors. Es como ese sonido que hace ahí, es como una combinación entre la E y la A. Outdoors. All right. And those are all with you. Esos fueron todos las correcciones que tenemos contigo. Muy bien. Muchísimas gracias. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. You're welcome. Thank you. All right. We're going to go with the next in line, which is going to be Carlos. Carlos Moreno, go ahead. You're going to be person 1 and I am going to be person 2. Okay. Hi there. How are you today? I'm doing well, thanks. And you? I'm good too. What do you usually do in the mornings? Well, I usually wake up early and make breakfast. What about you? I'm not a morning person. I usually sleep in. Do you like to drink coffee in the morning? Yes, I do. I love having a cup of coffee to start my day. How about you? Tea, maybe?
No, I prefer orange juice. So, do you work or study during the week? I work. I'm a teacher. What about you? What's your job? I'm a software developer. I work for a tech company. Do you enjoy your job? Yes, I love teaching. It's rewarding. How about you? Do you like working with computers? Absolutely. I find it fascinating. By the way, do you have any hobbies? Yes, I enjoy reading and hiking. How about you? What do you do for fun? I like playing video games and watching movies. So, do you have any plans for the weekend? I'm planning to visit some friends. What about you? Any weekend plans? I'm thinking of going to the beach. Do you like spending time outdoors? Yes, I do. Nature is refreshing. So, are you a beach person? Definitely. I love the sound of the waves. Well, it was nice chatting with you. Have a great day. You too. Take care. All right. I don't have many corrections. No tenemos muchas correcciones. Traté, pero salieron muy pocas. Así que voy a tratar de ser un poco más estricto cuando vuelva a tocarte a ti y cuando vuelva a ser tu turno y encontrar otras cosas que calificar porque estás muy consciente de la pronunciación de la mayoría de las palabras. Entonces vamos a ponernos un poquito estrictos contigo. Cuando conectamos, como ya les había mencionado anteriormente, una T entre dos vocales, esta llega a adquirir, lo mismo pasa con las Ds, el sonido de una R en español. Incluso si está en una palabra diferente, esta T a la siguiente vocal también funciona. Esta T cuando está entre dos vocales es muchísimo más corta al hablar rápido y suena más bien como una R, entonces como si dijéramos, en lugar de decir how are you today, podemos decir how are you today, how are you today. Lo mismo aquí con what do you usually do, what do you usually do, what. I'm not a morning person, puede sonar como I'm not a morning person, como si el not a sonara como nada. I'm not a morning person. I'm not a morning person. All right. Let's try that. Well, we don't have to try it right now. We can practice it in the next one. You're gonna have another round, and you can practice it at home after as well. All right. Thank you very much. Appreciate it. All right, let's go with the next one. Now we're going to do Eduardo Rodriguez. Eduardo, you want to be person 1 or person 2? Person 2. Perfect. Hi there. How are you today? I'm doing well, thanks. And you? I'm good too. What do you usually do in the mornings? Well, I usually wake up early and make breakfast. What about you? I'm not a morning person. I usually sleep in. Do you like to drink coffee in the morning? Yes, I do. I love having a cup of coffee to start my day. How about you? Tea, maybe? No, I prefer orange juice. So, do you work or study during the week? I work. I'm a teacher. What about you? What's your job? I'm a software developer. I work for a tech company. Do you enjoy your job? Yes, I love teaching. It's rewarding. How about you? Do you like working with computers? Absolutely. I find it fascinating. By the way, do you have any hobbies? Yes, I enjoy reading and hiking. How about you? What do you do for fun? I like playing video games and watching movies. So, do you have any plans for the weekend? I'm planning to visit some friends. What about you? Any weekend plans? I'm thinking of going to the beach. Do you like spending time outdoors?
Yes, I do. Nature is refreshing. So, are you a beach person? Definitely. I love the sound of the waves. Well, it was nice chatting with you. Have a great day. You too. Take care. All right, good job. Entonces, también muy buena pronunciación, muy buen trabajo, pero vamos a ponernos un poco estrictos. Y esto, pues obviamente estas correcciones aplican para todos y a todos nos pueden ayudar a mejorar la pronunciación de las palabras, así que esto es para todos, no lo olviden. En esta palabra, el diptongo de la E y la A, esta palabra se puede traducir al español como temprano. Por ejemplo, I usually wake up early. Usualmente despierto temprano. Early, este diptongo suena como ¿ok? Suena como schwa, la combinación de la E y la A, así que no es early ni early, ninguna de las dos. En estas va a sonar como early. ¿Puedes repetir early? Early. Ok, very good. Early. Y lo mismo en la palabra start. Hay que empezar nuestra palabra con el sonido S y no con el sonido S. Right? Can you repeat start? Start. Good job. Awesome. This one is very long. Esta palabra es muy larga, así que es normal que sea un poco más complicada que las demás. Esta se va a pronunciar como rewarding. Rewarding. Can you repeat rewarding? Rewarding. Very good. Rewarding. All right. Now we're going to work with this one. En esta, lo mismo, el diptongo de la I y la E tiene una pronunciación un poco diferente. No se va a pronunciar como se lee, IE, sino como E. Friends. Friends. Right, can you repeat friends? Friends. Friends, very good. Y lo mismo con esta palabra de aquí. Estas dos Is, esta de aquí y esta de aquí, no se van a pronunciar como E, sino se van a pronunciar como el sonido schwa, r. No es refre, sino refreshing, refreshing. Oh, no te creas, esta sí suena como E, la segunda. La primera es la que no suena como E, sino como r. Vamos a tratar de no pronunciar re, sino r. Refreshing. Can you repeat that one? Refreshing. Okay, good job. That is wonderful. All right, that'll be it. Those are all of the improvements that we can make to your English. Good job, and thank you very much. All right. Otro objetivo de esta conversación y el por qué es importante que todos presten especial atención a lo que estamos practicando aquí y que todos tratemos de aprender todo lo que estoy corrigiendo a cada uno de los alumnos, es que esta conversación en específico les es muy útil a ustedes porque esta conversación es básicamente un instructivo de cómo hacer small talk, lo que les decía en la primera clase, cómo hacer conversación corta y cómo romper el hielo. Porque si se fijan, la persona 1, person 1, saluda a alguien y hace una pregunta. La otra persona responde su pregunta y le hace otra pregunta. Este es un instructivo de cómo hacer conversación. Entonces, todos los principios de clase en los que yo les esté preguntando algo, esta frase les dice no nada más cómo contestar, perdón, esta conversación les dice no nada más cómo contestar, sino cómo seguir la conversación. La persona 1 es la preguntona, es la metiche como yo todos los días al principio de la clase. La persona 2 es de la que deben aprender, que contesta y de diferentes formas, casi siempre le dice, ¿y tú? Básicamente le pregunta lo mismo que la persona 1 le pregunta, pero de una forma diferente, de una forma no más natural y diferente en cada una de las contestaciones. Y por eso de aquí se pueden inspirar para tomar formas de seguir una conversación y que no solamente sea un interrogatorio que yo les hago siempre al principio de la clase, sino que también puedan seguir la conversación y hacer rapport y construir más dentro de la conversación, sacar pláticas, si se le puede decir.
romper el hielo también para los dos lados. Entonces, contesta una pregunta y siempre hace otra para continuar con la conversación. Así que vean todas las formas en las que lo hace, las estructuras de las oraciones y de las preguntas que él hace en esas contestaciones. Así que vamos ahora con clink, 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 el siguiente en la lista, que es Eric Nolasco. You wanna be person 1 or person 2? Person 2, teacher. Perfect. Hi there, how are you today? I'm doing well, thanks. And you? I'm good too. What do you usually do in the mornings? Well, I usually wake up early and make breakfast. What about you? I'm not a morning person. I usually sleep in. Do you like to drink coffee in the morning? Yes, I do. I love having a cup of coffee to start my day. How about you? Tea, maybe? No, I prefer orange juice. So, do you work or study during the week? I work. I'm a teacher. What about you? What's your job? I'm a software developer. I work for a tech company. Do you enjoy your job? Yes, I love teaching. It is rewarding. How about you? Do you like working with computers? Absolutely. I find it fascinating. By the way, do you have any hobbies? Yes, I enjoy reading and hiking. How about you? What do you do for fun? I like playing video games and watching movies. So, do you have any plans for the weekend? I planning to visit some friends. What about you? Any weekend plans? I'm thinking of going to the beach. Do you like to spend time outdoors? Yes, I do. Nature is refreshing, so are you beach person? Definitely. I love the sound of the waves. Well, it was nice chatting with you. Have a great day. You too, take care. Very good. Thank you very much, Eric. Entonces, no subrayé muchas palabras porque el error más frecuente que encuentro es precisamente la pronunciación de la R en inglés. R. Entonces, ahí te voy a estar mandando algo de material extra que podemos utilizar para dominar esta pronunciación. Y mientras tanto, vamos a ir con las otras palabras que podemos corregir en este momento. Esta la dije anteriormente, este diptongo de E y A suenan como ¿ok? Entonces vamos a decir esta palabra como early. Can you repeat early? Early. Okay, very good. And then, aquí cuando tenemos, como les decía anteriormente, una D o una T entre dos vocales, usualmente suena como R. Aquí sí podemos hacer el sonido de la R en español para decir, en lugar de what do you, decir what do you? What do you do? What do you do for fun? A lo mejor este segundo do, sí, como ya hace más énfasis en el verbo principal de la frase, sí lo vamos a pronunciar completo. Aquí está funcionando como verbo principal, pero el resto va a ser what do you do? What do you do? ¿Puedes repetir what do you do? What do you? Ok. Vamos a hacer una representación fonética. Para nada nunca la copien ni la usen en ningún otro lugar. Pero vamos a imaginar que estamos leyendo What do you do? What do you do? Can you repeat what do you do? What do you do? All right, that sounds very natural. Good job. What do you do? Esta frase de aquí es una frase interesante de la que quiero hacer un pequeño paréntesis porque como pueden ver, muchísimas gracias Eric, I appreciate it. Thanks. Como pueden ver, tenemos dos veces el verbo do. ¿Por qué? Bueno, pues porque como les explicaba en el Blackboard, tenemos el verbo do tiene dos formas de usarse, una como verbo principal y una como verbo auxiliar, pero hay veces que hacemos uso de ambos en una oración. Aquí tenemos el primer do indicándonos que es una pregunta. Sí, una pregunta abierta, porque tenemos una palabra de estas de pregunta al principio, pero aún así tenemos toda la oración completa aquí.
tenemos nuestro sujeto de la oración, que es you, nuestro verbo principal, que es do, en este caso traducido como hacer, y nuestro objeto de la oración, que es for fun, nuestro complemento. ¿Qué haces para divertirte o qué haces de diversión? Pero el what do you do por sí solo significa ¿qué haces? What do you do? ¿Qué haces? What do you do? All right. Any questions so far? No? Great. Let's go with the next one. Let's go with the next person in line, which in this case is going to be Luis Cardenas. You're ready? Which one do you want to be? Number 1 or number 2? Maybe person 2, teacher. Awesome. Hi there. How are you today? I'm doing well. Thanks. And you? I'm good too. What do you usually do in the mornings? Well, I usually wake up early and make breakfast. What about you? I'm not a morning person. I usually sleep in. Do you like to drink coffee in the morning? Yes, I do. I love having a cup of coffee to start my day. How about you? Tea, maybe? No, I prefer orange juice. So, do you work or study during the week? I work. I'm a teacher. What about you? What's your job? I'm a software developer. I work for a tech company. Do you enjoy your job? Yes, I love teaching. It's rewarding. How about you? Do you like working with computers? Absolutely. I find it fascinating. By the way, do you have any hobbies? Yes, I enjoy reading and hiking. How about you? What do you do for fun? I like playing video games and watching movies. So, do you have any plans for the weekend? I'm planning to visit some friends. What about you? Any weekends planned? I'm thinking of going to the beach. Do you like spending times outdoors? Yes, I do. Nature is refreshing. So, are you a beach person? Definitely. I love the sound of the waves. Well, it was nice chatting with you. Have a great day. You too. Take care. All right, thank you very much. Entonces, las correcciones que tengo aquí no son tanto de palabras, sino como de frases completas y algunas de palabras, un par de ellas. La primera, si es una palabra, esta vamos a repetir. Recuerda que la primera parte de la palabra suena como early, early. All right, vamos a pronunciarlo una vez más, early. Early. All right, better, better. Lo que noté también es que en esta frase eliminaste el and o sonó muy poco y hay que marcarlo muy bien porque en este caso es bastante importante. So, I usually wake up early and, esta palabra se pronuncia and, la A de al principio no se pronuncia solo como A, sino es más como ea. And. I usually wake up early and make breakfast. Can you repeat all of that? I usually wake up early and make a breakfast. And make breakfast. Good job. Lo siguiente fue también con love. Aquí como que hablamos muy rápido y el love se medio escondió, no lo pronunciamos completo. Así que vamos a repetir, amo enseñar. I love teaching. I love teaching. Teaching, all right. Esta palabra, si es nada más pura pronunciación, vamos a repetir enjoy. Enjoy. Perfect. Y how about you? How about you? Perfect. And then esta de aquí. La naturaleza es refrescante. Nature is refreshing. Nature is refreshing. Ok, casi. Pero acuérdate que al final esta U como que suena como no como U. Entonces vamos a decir nat, que es la primera parte, N-A-T, se va a pronunciar como nat. Y luego en lugar de decir vamos a decir nature. One more time, Nature. Ok, cerca. Todavía hay que practicar un poquito el sonido de schwa. También a ti te voy a estar enviando ahí algo bueno, más bien un audio con el sonido de la palabra para que lo podamos practicar en tu tiempo libre.
Is refreshing. Is refreshing. Refreshing. Good job. Y por último, la palabra beach, pero sonó extraño combinado con person. Entonces vamos a combinarlo. Mira, la primera palabra, playa en inglés, se pronuncia beach. Beach. Y esta palabra de aquí, la E, se pronuncia como schwa. Entonces per, no per. Entonces vamos a decir person. Person. Beach person. Can you Beach repeat? person. Oh, sorry. Beach person. Beach person. Okay, better. Good job. Thank you very much. I appreciate it. Okay, teacher, thank you. Thank you. All right, let's go with the next person in line, which is going to be, who else do we have here? Maybe we're almost over. Oh, we're going to go with medium now. Medium, person 1 or person 2? Person 2. Awesome. Hi there. How are you today? I'm doing well, thanks. And you? I'm good too. What do you usually do in the mornings? Well, I usually wake up early and make breakfast. What about you? I'm not a morning person. I usually sleep in. Do you like to drink coffee in the morning? Yes, I do. I love having a cup of coffee to start my day. How about you? Tea, maybe? No, I prefer orange juice. So, do you work or study during the weekend? I work. I'm a teacher. What about you? What's your job? I'm a software developer. I work for a tech company. Do you enjoy your job? Yes, I love teaching. It's rewarding. How about you? Do you like working with computers? Absolutely. I find it fascinating. By the way, do you have any hobbies? Yes, I enjoy reading and hiking. How about you? What do you do for fun? I like playing video games and watching movies. So, do you have any plans for the weekend? I'm planning to visit some friends. What about you? Any weekend plan? I'm thinking of going to the beach. Do you like spending time outdoors? Yes, I do. Nature is refreshing. So, are you a beach person? Definitely. I love the sound of the waves. Well, it was nice chatting with you. Have a great day. You too. Take care. All right. Very good. Esta palabra la repetimos varias veces. Muchas gracias. Muy buena pronunciación. Esta palabra la repetimos varias veces. Nada más como un pequeño paréntesis. El diptongo de la O y la U combinadas no suenan como O, sino también muy similar a como la primer vocal, como una A. About. La A, aquí en este caso, aunque suena un poquito más abierta, sigue siendo el sonido schwa. Aquí la primera no suena como A, sino como about. Y la O y la U aquí suenan como A, about. Entonces, esta frase suena como how about you? How about you? Can you repeat that? How about you? No. How about you? No. No worries. You're doing good. Sí está saliendo bien, no te preocupes. One more time. How about you? How about you? All right, better. That's definitely better. Aquí nada más quería escuchar la frase completa, pero la J, la J en inglés no se pronuncia igual a la Y. Las puse las dos porque para compararlas. La Y suena así como un you. What's your, pero la J en inglés va a sonar más cerrado. Vamos a hacer un bloqueo más fuerte de aire para no decir job, sino decir job. Job. What's your job? Your job, right? And you repeat, what's your job? What's your job? Job. Very good. Good job. Esta O suena como job. 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 All right. Excellent. And también esta frase aquí, también esta, pues no hiciste ningún error de pronunciación, estuvo bien,
pero también eso se trata de hacerlo sonar un poquito más fluido, más natural. Así que la misma recomendación. Vamos a decir el do, el primer do como re. What do you do? What do you do for fun? Can you repeat that? What? Perdón. What do you do for fun? What do you do for fun? Perfect. Good job. Good job. Noté que al principio estabas pronunciando la W como G, what, pero ya después como que te corregiste a ti misma y dijiste what. Good job. Excellent job. All right. And then we have this one, which we have already analyzed. This one is pronounced nature. Can you repeat nature? Nature. Nature. Good job. You did perfect. Thank you very much. All right. And I think we still have one more person to analyze. So let's go ahead and talk to, oh no, we still have more. We have Monica now, right? Yes. Perfect. Do you want to be person 1 or person 2, Monica? Person 1. Awesome. Go ahead. Hi there. How are you today? I'm doing well, thanks. And you? I'm good too. What do you usually do in the morning? Well, I usually wake up early and make breakfast. What about you? I'm not a morning person. I usually sleep in. Do you like to drink coffee in the morning? Yes, I do. I love having a cup of coffee to start my day. How about you? Tea, maybe? No, I prefer orange juice. So, do you work or study during the week? I work. I'm a teacher. What about you? What's your job? I'm a software developer. I work for a tech company. Do you enjoy your job? Yes, I love teaching. It's rewarding. How about you? Do you like working with computers? Absolutely. I find it fascinating. By the way, do you have any hobbies? Yes, I enjoy reading and hiking. How about you? What do you do for fun? I like playing video games and watching movies. So do you have any plans for the weekend? I'm planning to visit some friends. What about you? Any weekend plans? I'm thinking of going to the beach. Do you like spending time outdoors? Yes, I do. Nature is refreshing. So, are you a beach person? Definitely. I love the sound of the waves. Well, it was nice sharing with you. Have a great day. You too. Take care. Okay, we have only words that we need to pronounce and a little structural problem here. Aquí vamos nada más a pronunciar un poquito más unido todo. Entonces, en lugar de decir I'm not a morning person, vamos a repetir I'm not a morning person. I'm not a morning person. Can you repeat that? Not a morning person. Perfect. I'm not a morning person. Esta es para todos. La E en la palabra person no suena como E, suena como per. No es per, sino per. Person. All right. Next one. En esta noté que al final no pronunciamos completo ni fuerte, lo pronunciamos muy suave el ch. La E en esta letra, la I es muda y la letra G en esta palabra suena como ch. Orange. Ok. También está muy marcada la A, aquí el sonido de A, y es más cerrado. Es de hecho más sonido más cercano a E que a A. Orange. Orange. Okay. That sounded very, very good. Orange. Good job. Esta pues te corregiste a ti misma al final, pero vamos a repetirla de todos modos. Tech. Tech. Perfect.
En esta hay que marcar un poquito más el sonido de la T para que esta CH suene más corta. Watching. Watching. Perfect, good job. Luego dijimos beach y la CH la pronunciamos muy larga, como sh. Entonces vamos a tratar de no pronunciar beach, sino beach. Beach. Perfect. Then we have this word right here. It's pronounced well. 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 Aquí la E sí suena más como una E, entonces como una E en español. Entonces vamos a decir well. 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 Very good. Y aquí también la CH vamos a hacerla más cerrada como ch. Y la doble T, pues sí suena más natural decirla como una R. En lugar de chatty, vamos a decir chatty. Chatting. 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 Very good. Chatting. Aquí esta vocal, la A en esta palabra, sí suena como muy abierta. Suena A. Chatting. Chatting. Muy bien. Vamos a imaginarnos que hay como una T al principio de la palabra para hacer más corta. Esta técnica nos ayuda a cortarla el sonido de la CH. Vamos a decir chatting. Chatting. Okay, you see, that was better. Good job, chatting. All right, thank you very much. I appreciate it. Thank you. Good job. You did a great job. And then we have finally one more person, which is going to be Montserrat. Montserrat, how are you today? I am good, thank you. I'm glad to hear that. Do you want to be person 1 or person 2? Person 2. Very good. Hi there. How are you today? I'm doing well, thanks. And you? I'm good too. What do you usually do in the mornings? Well, I usually wake up early and make breakfast. What about you? Not a morning person. I usually sleep in. Do you like to drink coffee in the mornings? Yes, I do. I love having a cup of coffee to start my day. How about you? Tea, maybe? No, I prefer orange juice. So, do you work or study during the week? I work. I'm teacher. What about you? What's your job? I'm a software developer. I work for a tech company. Do you enjoy your job? Yes, I love teaching. Rewarding. How about you? Do you like working with computers? Absolutely. I find it fascinating. By the way, do you have any hobbies? Yes, I enjoy reading and hiking. How about you? What do you do for fun? I like playing video games and watching movies. So, do you have any plans for the weekend? I'm planning to visit some friends. What about you? Any weekend? I'm thinking of going to the beach. Do you like spending time outdoors? Yes, I do. Nature is refreshing. Or are you a beach person? Definitely. I love the sound of the waves. Well, it was nice chatting with you. Have a great day. You do. Take care. All right. Very good pronunciation. As always, I'm going to have to be a little strict with your pronunciation so we can improve it. I'm going to start with this one right here. Vamos a tratar de pronunciarlo como si fuera una sola palabra. En lugar de what about, vamos a pronunciar what about. Y todo junto, what about you? What about you? Very good, very good. Ahora, también muchas entonaciones, muchos tonos de frases son diferentes en inglés y en español, y al hacer preguntas es uno de ellas. A veces no necesariamente la pregunta lleva el mismo tono que la pregunta en inglés. Entonces, por ejemplo, aunque ahí preguntaríamos, ¿qué hay de ti? O ¿qué hay de ti? En inglés vamos a decir todo esto como si fuera una sola palabra con un tono de pregunta. What about you? En lugar de what about you? Right? Todo junto. What about you? Y aquí la única otra cosa que pude encontrar es que también hicimos un sonido vocal antes de la S y esta palabra
no va a llevar un sonido vocal al principio, sino empezar con s. Can you repeat start? Start. Very good. Good job. Awesome. All right, Montserrat, is there any word that you don't understand from this text? ¿Alguna pregunta? Cualquier frase que necesites que sea aclarada, alguna pregunta que tengas o alguna pregunta que tenga cualquiera de ustedes sobre este texto. No, teacher. Thank you. You're welcome. Does anybody else have any questions about the text? Anyone? You sure? Awesome. All right, guys. Thank you very much for joining today. Today was a little over the time frame, but that sometimes happens. Sometimes have a little less, sometimes a little more. But thank you very much for joining, everyone. I really appreciate your attendance. Eric, yes, how can I help you? Sorry, teacher. Another question. Okay, no problem. All right, thank you, everyone. I appreciate you for coming, and we'll see you tomorrow, same time. Please enjoy the rest of your night, and have a good night, everyone. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Thank you. Thank you, Eric. Thank you, everyone. I appreciate it. Goodbye. Take care. See you tomorrow. Take care. See you tomorrow.